Buen día. Hoy la idea sería hablar un poco sobre el tema de dimensiones de fortalecimiento de una organización. ¿Qué entendemos por el fortalecimiento de una organización? Ya que, digamos, bueno, lo que vemos en muchos proyectos es que a veces el fortalecimiento de las organizaciones o las líneas de fortalecimiento de organizaciones quedan subsumidas en líneas de capacitación, de asistencia técnica, que si bien, por supuesto, que son muy útiles, no agotan lo que es digamos, una intervención o un abordaje del fortalecimiento de una organización. Por eso nos parece un poquito, digamos, charlar sobre este tema es importante para ampliar un poco la mirada y intercambiar algunos aprendizajes. En principio, una primera cuestión es que el momento de formulación de un proyecto a nosotros nos parece una oportunidad excelente para hacer un diagnóstico organizacional. Es decir, no presuponer que una organización tiene las capacidades para implementar un proyecto al momento de la formulación. Digamos, es importante poder hacer un diagnóstico también para ver que, en base a las capacidades que tiene una organización, poder desarrollar un proyecto que tenga posibilidades de ser implementado, y por un lado, y por otro lado, incorporar en el mismo proyecto que nosotros estamos trabajando líneas de fortalecimiento que sirvan para que esa organización pueda, como objetivo del mismo proyecto, fortalecerse. Desde una perspectiva, digamos, amplia, entendemos el fortalecimiento de las organizaciones como, por una parte, el desarrollo, digamos, de sus capacidades, desde el punto de vista productivo, pero también entendemos al fortalecimiento como el desarrollo de sus capacidades desde el punto de vista organizacional, social y de gestión. Es decir, están jugando los temas productivos, pero también está jugando la gente, las relaciones entre las personas, las relaciones de la organización con su entorno, sus capacidades materiales, sus capacidades físicas, etc. Para hacer una división amplia y que facilite, digamos, el abordaje a este tema, nosotros planteamos dos dimensiones, grandes dimensiones de fortalecimiento. Uno de ellos es el capital social de la organización, que nos estará hablando de la organización, el grupo y el medio en el cual se desarrolla la organización, las relaciones que entabla la organización dentro del grupo de productores y de los productores con el medio. Y por otro lado, las capacidades propias de la organización en términos de gestión, pensándola puertas adentro de fundamentalmente, ¿no? ¿Qué capacidades tiene? Capacidades materiales, humanas, etc. Como indicadores de capital social de la organización, como para poder tener algunas referencias, podemos hablar, por ejemplo, de su fortaleza colectiva, de su trayectoria, de qué han hecho juntos estos productores. Normalmente que nosotros vemos que las organizaciones rurales, principalmente aquellas organizaciones de grupos más vulnerables o un desarrollo de un fortalecimiento incipiente, su principal capital social es su confianza, es la trayectoria que tienen sus productores. Pero tal vez no tienen una computadora muchas veces, no tienen acceso a internet o no tienen una sede, pero tienen un capital desde el punto de vista de las relaciones muy fuerte y que es necesario desarrollar y fortalecer en los proyectos. Por otro lado, otro indicador de capital social que tomamos nosotros es el tema de si está formalizada, si tiene registros, si se reúne, si la gente participa, si participan mujeres y jóvenes en la toma de decisiones que puedan garantizar una diversidad de opiniones y de miradas, y también la incorporación de los jóvenes nos parece fundamental por el tema de el acceso a las comunicaciones, a las tecnologías de gestión, etc. No nos olvidemos que estamos hablando de una población normalmente de productores grandes que participan en las organizaciones, mayores de 40 a 45 años, con un nivel de formación, de instrucción también bastante básico en general, con lo cual la inclusión de los jóvenes es muy importante para poder abordar, digamos, el desarrollo de la organización incorporando tecnologías de comunicación y de gestión. Otro tema puede ser la experiencia de gestión en proyectos, su participación en redes, su incidencia en políticas públicas, es decir, su participación en consejos asesores, federaciones, que les permitan a las organizaciones poder participar en el diseño de los proyectos y de las políticas que las ocupan.
Todos son indicadores de capital social. Y también, desde el punto de vista productivo, qué tipo de inserción tiene la organización en la cadena productiva. Si es una inserción donde está muy subordinada a un cliente, si tiene acceso al mercado, si no tiene acceso al mercado. Todos estos son indicadores de capital social y es uno de los grandes rubros, digamos, de lo que es el fortalecimiento de la organización. El otro gran rubro es el rubro de las capacidades de gestión, el capital físico y humano, que nosotros entendemos se desdobla en distintas áreas. Por un lado, están las capacidades materiales de gestión. ¿Qué entendemos por capacidades materiales? Bueno, si tiene sede, si tiene infraestructura, si tiene equipamiento. Con equipamiento nos referimos si tiene un lugar, una oficina, escritorios, computadoras, armarios para guardar los registros, si tiene movilidad, si tiene teléfonos, si tiene impresora, etc. Digamos, por un lado esas capacidades materiales y el acceso a los servicios. Muchas veces el acceso a los servicios no solamente de la propia organización, sino de la organización en su entorno, determinan la fortaleza de alguna manera o inciden fuertemente en la fortaleza de una organización. No es lo mismo una organización que tenga sede que una organización que se reúne en la casa del presidente o en alguno de los miembros de la comisión directiva o de la dirección de la organización. Por otro lado, tenemos el tema de no solamente la infraestructura, sino la organización de los recursos humanos. Nosotros vemos que las organizaciones tienen mucho trabajo voluntario, que la gestión se organiza en general alrededor del trabajo voluntario, pero hay poco trabajo remunerado. Esto provoca a lo largo del tiempo un cierto desgaste sobre, digamos, aquellos que están más activos y más comprometidos para el liderazgo y el desarrollo de las actividades de la organización. Y por otro lado, no hay una separación entre las actividades de dirección y las actividades cotidianas de una organización que tienen que ver con el registro de las cosas, hablar por teléfono, sacar una fotocopia, comprar, organizar un flete, digamos. Todo lo hacen en general cuando las organizaciones son incipientes, a través del trabajo voluntario, unas pocas personas que se ocupan tanto de las cuestiones más estratégicas o de dirección como de las cuestiones más prácticas del día a día. Entonces, para nosotros también es importante como dimensión de fortalecimiento el tema de recursos humanos, saber si tienen personal remunerado, si tienen personal especializado, si existe una separación entre estos ámbitos de dirección y de trabajo cotidiano. Una tercera cuestión es el tema de la solidez económica de la organización como indicador respecto principalmente a distintas cuestiones, a su patrimonio, si la organización tiene un patrimonio respecto de los bienes propios de la organización, si tiene deudas o no tiene deudas, si ha logrado a través de servicios o de aportes tener un flujo de caja con ingresos permanentes que les permitan financiar gastos de funcionamiento, remuneraciones, ahora que fundamentalmente los servicios también son un gasto importante, si pueden abordar el pago de un alquiler, de los servicios, de una persona que ayude, o de un equipo técnico, si vamos a una organización más consolidada, o de un flete, o de la nafta, o de la reparación de una máquina. Es decir, si ha podido montar servicios que les permitan tener algunos ingresos de forma permanente, es una cuestión muy importante también. Entonces, como indicadores de gestión, acá, digamos, dijimos infraestructura, recursos humanos, recursos económicos. En lo que es este segundo punto, que es los indicadores de gestión y las capacidades de gestión de una organización. Todos estos, tanto el rubro, podemos decir, la dimensión de capital social como la dimensión de capacidades de gestión, no es que pretendemos nosotros con estos indicadores agotar la discusión. Simplemente elegimos algunos indicadores porque muchos de estos indicadores después vamos a llevarlos a un formulario de caracterización organizacional, línea de base, que va a estar ayudándonos a tipificar a las organizaciones según su grado de fortalecimiento, que eso, bueno, lo explicaremos oportunamente cuáles son esos indicadores. En conclusión, si asumimos una visión amplia de las organizaciones, ya no podemos mirar a las organizaciones únicamente desde el punto de vista productivo. Es decir, te empieza a aparecer la gente, las relaciones entre los productores, las relaciones con el entorno, las capacidades de gestión de las organizaciones. Es decir, para poner un ejemplo, muchas veces visitamos una organización a la cual se le cierra un galpón de acopio
y se le da los recursos, o se le da los recursos para comprar un tractor. Fenómeno, perfecto. Pero esa organización no tiene un lugar de oficina, no tiene un baño, no tiene una computadora. Entonces, digamos, tratar de integrar un poco más las cosas para ver el abordaje que hacemos a las organizaciones y sus necesidades de fortalecimiento. Empezar a mirar la parte productiva, pero la parte social también. Otra cuestión que podemos concluir es que empezar a ver a las organizaciones más allá de los proyectos implica no considerar a las organizaciones únicamente como un intermediario para un proyecto, sino como un fin también del proyecto, para poder tener organizaciones sostenibles, porque a fin de cuentas los proyectos son transitorios, pero las organizaciones son permanentes. Y si nosotros logramos organizaciones permanentes y sostenibles en el territorio, vamos a tener una mayor incidencia en el desarrollo rural y en el desarrollo, digamos, de políticas públicas y proyectos con el sector rural. Dejaríamos de presuponer entonces que tienen capacidades que no tienen y nuestros proyectos tendrían que estar mucho más amoldados a las capacidades de organización y a su fortalecimiento, para que no haya organizaciones débiles que implementan proyectos importantes, para que digamos, los proyectos de las organizaciones están más a escala de sus posibilidades. Incorporaríamos, o la idea es que incorporemos herramientas prácticas de diagnósticos que nos ayuden a formular los proyectos y a visualizar a las organizaciones en estas dimensiones. Y podríamos incluir estrategias de fortalecimiento que apunten a una mirada más integral. Estas son algunas de las cuestiones, digamos, o aprendizajes que nosotros queremos compartir con ustedes, que si bien por ahí no agregan nada demasiado bueno, nos ayuda a ordenar la mirada y a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, a no naturalizar, digamos, que el fortalecimiento institucional de una organización se reduzca a cuestiones de asistencia técnica, capacitación, y entender que a veces las organizaciones necesitan capacidades de gestión, tener sedes para reunirse, tener un espacio, no estar en el no lugar, sino en el lugar propio, que eso es muy importante, tener computadoras, tener herramientas, acceso a servicios, tener lugares, digamos, con equipamiento, participar en redes, es decir, una serie de cuestiones que es necesario ir incorporando, el tema de los recursos humanos, separar las cuestiones estratégicas con las cuestiones cotidianas, poder tener gastos de funcionamiento y que bueno, que estas cuestiones empiecen también a ser incluidas en los proyectos. Muchas gracias.